Levanto un aleluya con el enemigo frente a mí. Levanto un aleluya hasta que no quede duda en mí. Levanto un aleluya, mi arma melodía es. Levanto un aleluya, el cielo peleará por mí. Cantamos y voy a cantar en la tempestad, y fuerte, más fuerte, mi alabanza se oirá. De las cenizas la fe surgirá, la muerte has vencido, el Rey vivo está. So levanto un aleluya con todo lo que hay en mí. Vamos, iglesia, cantamos. Levanto un aleluya, veré la oscuridad huir. Levanto un aleluya sin saber que está por venir. Levanto un aleluya, oh temor, temor, pierdes control en mí. Todos juntos, y voy a cantar en la tempestad, y fuerte, más fuerte, mi alabanza se oirá. Y de las cenizas la fe surgirá, la muerte has vencido, el Rey vivo estás. Canto más fuerte y canto más fuerte. Yo canto más fuerte, oh, cantamos y canto más fuerte. Si canto más fuerte con el enemigo frente a mí, canto más fuerte hasta que no quede duda en mí. Canto más fuerte, mi arma es la canción en mí. Canto más fuerte, el cielo peleará por mí. Vamos, y voy a cantar en la tempestad, y fuerte, más fuerte, mi alabanza se oirá. Y de las cenizas la fe surgirá, la muerte has vencido, el Rey vivo estás. Todos, levanto un aleluya, levanto un aleluya, levanto un aleluya, levanto un aleluya. Una vez más cantamos, voy a cantar en la tempestad, y fuerte, más fuerte, mi alabanza se oirá. Y de las cenizas la fe surgirá, la muerte has vencido, el Rey vivo estás. Levanto un aleluya, levanto un aleluya, levanto un aleluya, levanto un aleluya.
Es un placer estar con ustedes por medio de este medio de comunicación. Gracias, hermanos, por estar atentos para escuchar la voz de Dios. Ahí donde te encuentras en este momento, y si tienes tu Biblia en mano, me gustaría que me acompañaras en el libro de los Salmos 142. Y dice la Escritura, Salmo 142, versículo número 1. Con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que andaba, me escondieron lazo. Mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, no hay quien cuide de mi vida. Clamé a ti, oh Jehová, dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor, porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel, para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos, porque tú me serás propicio. Una experiencia vivida en la vida de David, que él la describe, un momento doloroso en su vida. Y todo comenzó cuando él venció al filisteo, a Goliat. Dice la Escritura que las mujeres salieron de toda la ciudad de Israel cantando, danzando y diciendo: Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. David tocaba con su mano como los otros días, y Saúl estaba con su lanza en la mano. No tenía su cetro como rey, sino su lanza en la mano. Y arrojándola hacia David, dijo: enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Fue de ahí, desde ese momento, que el corazón de Saúl cambió hacia David. Comenzó a menospreciarlo, a rechazarlo, a aborrecerlo, aún dispuesto a acabar con su vida. David tuvo que escapar, y fue un momento donde Saúl tuvo que seguir su vida, perseguir la vida de David. Y en esa persecución, en todo ese transcurso de tiempo, David llegó a este lugar es una cueva llamada Adulam. Adulam significa lugar de refugio, lugar de aflicción, lugar cerrado. Es allí donde David llegó y pudo expresar toda su angustia delante de Dios con un clamor desesperado. Con mi voz clamaré a Jehová. Su clamor fue con voz fuerte. No podemos describirlo. Tuve una experiencia hace muchos años, regresando después de un compromiso que tuve con unos parientes, y al regresar estacioné mi carro, y cuando lo estacioné no me di cuenta que mi hija ya se había bajado del carro. Y en ese momento lo único que recuerdo, que venía un carro y estaba a punto de atropellarla. Y en ese preciso momento, solo lo que hice fue que clamé y me quedé impotente. No pude decir nada más. Solo recuerdo que fue un clamor profundo del alma, un clamor fuerte. No puedo describir ni entender el clamor de David. No podemos describirlo completamente. ¿Cuál fue su clamor en esa angustia que estaba viviendo en ese momento? Con mi voz clamaré. Su clamor fue
con voz fuerte, a voz en cuello. Después, con un suspiro de lo más profundo de su alma, con aspiración profunda, fuerte y prolongada, y con un gemido motivado de un sentimiento de desesperación, de tristeza y de dolor, David clamó a Dios por misericordia. Con mi voz pediré a Jehová misericordia. Quería que Dios se compadeciera de él. Pedía su ayuda, pedía su consuelo, pedía su fortaleza. Esa era la expresión que David hizo delante de Dios. Posteriormente, él presenta su queja. Delante de él expondré mi queja. David era una persona, un hombre que se conducía prudentemente en todos sus asuntos, pero también era un hombre prudente en sus palabras, precavido, respetaba a Saúl. Antes de hablar, pensaba muy bien lo que iba a decir. En ningún momento él habló mal de Saúl. Aunque el pueblo sabía la actitud, las reacciones, las murmuraciones o todos los falsos palabras que hablaba Saúl en contra de David, David nunca en ningún momento estuvo dispuesto a hablar mal de Saúl. Y literalmente hay palabras escritas que él decía: Jehová guarde, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová. Él tenía un cuidado de no hablar mal de Saúl. Pero delante de Dios expuso todas las cosas que Saúl le había hecho. Fue delante de Dios que él pudo contarle todo lo que Saúl todo lo que Saúl le había hecho en su vida. En ocasiones no hay con quién contar o a quién contar. Creo que en esos momentos donde no contamos con nadie, ni le podemos contar a nadie, es cuando contamos con Dios y le podemos contar a Dios de las cosas también que a nosotros nos pasa. David le contó a Dios. No se quejó de Dios. Podría haberse quejado de las cosas que Saúl le había hecho y decirle Dios, o quejarse delante de Dios porque Dios no hizo nada para defenderlo, para ayudarlo. No, en ningún momento David se queja con Dios, pero sí lleva y presenta su queja para exponer todo lo que tenía que hablar acerca de lo que Saúl le había hecho. Nunca David habló mal contra Saúl. Tenía cuidado de hablar aún mal de Saúl al pueblo, y con excepción. David solamente tuvo una persona donde él pudo hablar, quejarse y abrir su corazón, y fue con Samuel. En un momento oportuno y dado, David fue con Samuel y habló todo lo que le estaba pasando y todo lo que Saúl estaba atentando contra su vida. Samuel para David era un mentor, una persona en que él podía confiar, un hombre que iba a traer palabras que también dieran aliento, esperanza a la vida de David, pero de ahí a nadie más David podía contarle. Y ahí es donde pudo contar con Dios y contarle a Dios y exponer su queja de todo lo que
Saúl había hecho en su vida. Pero también David, después de clamar y de pedir misericordia y de exponer su queja, él manifestó su angustia delante de Dios. Él pudo exponer, pudo abrir, pudo expresar sus sentimientos delante del Señor. Delante de Él manifestaré mi angustia. Sentía que no había forma de cambiar la situación en la que estaba viviendo y con quien estaba viviendo, que era con Saúl. Esa era la vida que estaba viviendo David después de haber puesto su queja delante de Saúl, delante de Dios. Él expone entonces, abre su corazón y expresa sus sentimientos, su angustia delante del Señor. Y creo que fue la mejor forma que David pudo haber hecho de describir sus sentimientos delante del Señor, de cómo él se sentía con esa angustia, con ese sentimiento de angustia, de dolor, de desesperación, de ese vacío, de esa ansiedad, de esa desesperanza, de esa inseguridad, de esa impotencia. De eso podemos aprender, al igual que David, que podemos nosotros abrir nuestro corazón y poder expresar nuestros sentimientos. Fue la mejor forma que hizo David. Manifestó su angustia, presentó delante del Señor lo que sentía dentro de él: dolor, vacío, tristeza, impotencia, inseguridad, ansiedad. Dios escucha, Dios atiende y Dios entiende nuestra angustia. Pero no solamente Dios nos escucha, Dios entiende o Dios nos atiende, Dios nos conoce. Dios conoce todo lo que está pasando en nuestra vida, al igual que en la vida de David. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú me conociste. Fueron las palabras escritas por David. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú me conociste. Porque Dios no solamente nos escucha, nos atiende y nos entiende, sino que también Dios conoce la profundidad de nuestra angustia. Hay momentos de que hay una profunda angustia en nuestra vida que solamente Dios conoce la raíz de donde nació eso que nos llevó a esa condición. Solo Dios conoce lo profundo de nuestra angustia. Dios conoce la raíz de donde provienen aún las causas. ¿Qué fue lo que provocó llevarnos a estar en esa condición? Quizá esa angustia fue provocada o llevada a nuestra vida por una pérdida de un hijo, por un accidente, o quizá por una enfermedad crónica o relaciones rotas, o quizá como en la vida de David, alguien que se está levantando contra ti, haciéndote la vida imposible, que no es por un día, sino por muchos años, que esta persona te sigue o te persigue de diferentes formas, que ha llegado a un punto donde tu vida, tu alma, ha llegado a un momento de una profunda angustia. En la vida de David fue un Saúl que lo estaba persiguiendo no por días, sino por años, hasta que llegó un momento que David no pudo resistirlo más. Dios conoce la raíz, la profundidad, las causas, pero también Él sabe todo lo que afecta
cuando nos presentamos o cuando estamos en angustia, que afecta a nuestros pensamientos, que afecta a nuestras emociones, que afecta a nuestros sentimientos, y que eso nos conduce, cuando estamos con esos sentimientos mezclados, nos conduce a no tomar decisiones sabias y a no concentrarnos como debemos concentrarnos, a entrar en una inestabilidad en nuestra vida. Eso es lo que estaba sucediendo en la vida de David. Entró en sus sentimientos estaban mezclados y entró en un sentimiento de soledad y de abandono. Su palabra escrita dice: mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. Después de haber vencido a Goliat, las mujeres danzaban, cantaban y celebraban ese momento glorioso. David lo tiene muy presente, pero también en ese preciso momento donde David disfrutó de esa victoria que Dios le dio, él pudo vivir en su vida propia cómo el pueblo lo aceptó. Los ojos de todo el pueblo y los ojos de los siervos del rey Saúl lo aceptaron. Todo Israel y Judá amaba a David. Fue aceptado, fue agradable delante de ellos, bien recibido y admirado por todos. Pero ahora su expresión en ese momento de confusión, de sentimiento, de soledad y abandono, estas son sus palabras: no hay quien me quiera conocer. Se sentía abandonado, solo, con dolor por la indiferencia de los demás. Se volvió una persona apática, una persona que anteriormente tenía entusiasmo, que quería salir hacia adelante. Ahora se encuentra con un sentimiento apático, con falta de motivación, sin ningún entusiasmo por lo que estaba sucediendo en su entorno, en su vida. Llegó hasta pensar que no era nadie. No hay quien me quiera conocer. El ser aceptado por todos, el ser admirado por todos, el estar rodeado de todos y por todos, ahora nadie aparentemente lo conocía. Pero también David siempre estuvo atento al cuidado de los demás. Cuidaba de las ovejas de su padre. Estaba atento y cuidado de otros. También cuidó de su padre. Cuidó de sus hermanos. Aún siendo él el menor de ellos, cuidaba de sus hermanos. Y por lo que la palabra nos enseña, aunque suene algo difícil de comprender quizá, pero cuidó aún de Saúl. Fue escudero de Saúl. David cuidó, estuvo atento y cuidado de otras personas, de muchos. Y ahora otra expresión que él dice en esta palabra: no hay quien cuide de mi vida. Nadie está conmigo. Él sentía un sentimiento de rechazo, que nadie valoró lo que él hizo por otros, que no se sentía ahora valorado por nadie. Sentía sentimiento de rechazo en su persona. No hay quien cuide de mi vida. Se sentía ahora solo. Sentimientos de soledad y de abandono es lo que estaba viviendo David. Alguien dijo: no puedes controlar lo que pasa alrededor de ti, pero sí puedes controlar
lo que sucede dentro de ti. Otras palabras son, no es lo que me sucede a mí, sino lo que sucede dentro de mí. Somos conocidos por Dios. Dios nos conoce, pero nosotros nos desconocemos. En realidad no conocemos lo que hay dentro de nosotros. Lo cierto es que Dios nos conoce, que somos personas vulnerables, que fácilmente nosotros nos dañamos o nos dañan física, emocional o espiritualmente, o emocionalmente. Somos personas con limitaciones, frágiles, sensibles. Dios usa medios. David, en ese momento, su falta de concentración se enfocó en su soledad, que aún expresó que no era nadie, que nadie estaba con él. Y su enfoque ahora era hacia su persona. El centro de atención era hacia él mismo. Y ahí creo que tanto David como nosotros podemos aplicar esta verdad, esta palabra, lo que se dijo. No es lo que me sucede a mí, sino lo que sucede dentro de mí. ¿Cómo vamos a reaccionar en esos momentos de angustia? ¿Nos vamos a enfocar a tener lástima y pensar solo en nosotros mismos? ¿O vamos a hacer lo que hizo David? David, en cierta forma, comenzó a reiterar sus palabras. Es decir, volvió a decir lo mismo que había dicho antes. A clamar a Dios. Volvió nuevamente a depositar su confianza en Dios. Un clamor, ahora no solamente clamar a Dios, sino un clamor y un ruego de fe, de poner su confianza en Dios. Dice su palabra o lo que él escribió en este salmo: clamé a ti. Clamó a Dios, puso su fe en Dios. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, una confianza, una seguridad ahora depositada en Dios y no en su persona. Por ahí alguien dijo, no se trata de mí, se trata de Él. No se trata de lo que nos pueda pasar a nosotros, se trata de lo que Dios puede hacer en y a través de nosotros. Y estas fueron las palabras literales escritas por David. Clamaré o clamé a ti, tú eres mi esperanza. Ahora lo expresa con un estado de ánimo, creyendo, esperando que para Dios todo es posible. Con esa virtud lo capacitó a tener confianza en Dios. Tú eres mi esperanza, tú eres mi porción, tú eres mi libertador. Esas fueron ahora las esperanzas, con ese ruego de fe, creyendo y confiando que Dios podría hacer lo que para él era imposible. Dios lo podía hacer posible. Y estas palabras fueron las últimas que él expresó, y lo dijo de esta manera: saca mi alma de la cárcel para que te alabe, para que alabe tu nombre. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. La actitud de David fue siempre ser un adorador. Nunca buscó ser adorado. Nunca buscó ser el centro de atención. Él siempre quiso cumplir los propósitos de Dios. Al entenderlo así, eso fue su clamor, esa fue su expresión de estas últimas palabras: saca mi alma de la cárcel. Su fe y su confianza la depositó en Dios y creyó que Dios podía sacarlo de esa angustia, y así entonces cumplir los propósitos establecidos por Dios para su vida, para su persona. Y los propósitos era de que él siguiera siendo un adorador, porque te alabaré tu nombre. Creo que en esta experiencia, después de haber depositado
David su confianza en Dios, Dios lo sacó de esa angustia, de ese pozo de desesperación y de dolor. Lo trajo a ponerlo en tierra firme, ser estable. Y pudo David entonces cumplir los propósitos de Dios con un corazón sanado, liberado y también dispuesto para seguir cumpliendo los propósitos de Dios en su vida. Creo que así como David, pasamos etapas, experiencias difíciles, momentos de angustia, de dolor, de desesperación. Pero así como David, como hoy puedo dejar este tema, el título o el tema de esta prédica, un clamor desesperado. Que así como David podemos llegar ante Dios, clamar, pedir misericordia, depositar nuestra queja y permitir que Dios nos muestre lo que hay dentro de nosotros y seguir confiando que Dios va a traer libertad, sanidad, para seguir cumpliendo su buena voluntad y seguir cumpliendo sus propósitos en alabarlo, en honrarlo y en exaltarlo a Él. Ahí donde estás. Solo Dios conoce tu estado de ánimo. Solo Dios conoce la raíz, lo profundo de la angustia. Quizá estás viviendo un momento de alegría, regocijo y gloria a Dios por eso. Pero si estás viviendo y que pensando y creyendo que no eres nadie, que nadie está contigo, que no puedes contar con nadie, que no puedes contarle a nadie, déjame decirte, puedes contar con Dios y puedes contarle a Dios. Y Dios te escucha, te atiende, pero también Él conoce y Él te trae refrigerio a tu vida, consuelo, y no solamente refrigerio, consuelo, sino una completa libertad. Permite que el Señor entre a tu vida, a tu corazón. No puedo decir algo más. Quiero detenerme y que seas tú ahí, quizá en este momento o cuando termine de dejar esta palabra en tu corazón, vayas y busques ese lugar de refugio y puedas entonces hablar directamente con Dios. Padre, te doy gracias porque me permites transmitir tu palabra a tus hijos, a todo aquel que escucha tu palabra. Te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo en este momento sea derramado en cada uno de ellos. Que tu Espíritu de verdad les guíe y les enseñe tu amor y tu buena voluntad. Gracias por tu palabra que has hablado a nuestra vida. En este momento todos juntos bendecimos, exaltamos y ponemos tu nombre en alto. Muchas gracias, Padre, por haber hablado a nuestro corazón. Y lo hacemos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dame de tu paz, tormentas cesarán al oír
adversidad, las olas calmarás, tu poder lo hará. Cristo, Cristo, la oscuridad tiembla ante Cristo, Cristo, no temeré. Oh, Cristo, Cristo, la oscuridad tiembla ante Cristo, Cristo. Y hoy sopla viento en mí, que te adoro a ti otra vez y cantaré. Cristo, Cristo, la oscuridad tiembla ante Cristo, Cristo, no temeré. Cristo, Cristo, la oscuridad tiembla ante Cristo, Cristo. Paz, dame de tu paz, tormentas cesarán al oír tu llamado, paz y paz en la adversidad, las olas calmarás, tu poder lo hará. Cantamos. Cristo, Cristo, la oscuridad tiembla ante Cristo, Cristo, no temeré. Cristo, Cristo, la oscuridad tiembla ante Cristo, Cristo. Oh, te adoramos, cada rodilla se doblará ante el nombre de Cristo. Todo temor se huirá ante tu nombre, Cristo. Con tu poder las tinieblas vencerás.